Y estamos en la semana 5, ¿verdad? En la semana 5 vamos a ver el tema integración por sustitución trigonométrica. Entonces, para iniciar, vamos a ir viendo acá unos ejemplos, ¿verdad? Nosotros hemos visto que, por ejemplo, ya hemos tenido la oportunidad de realizar algunos métodos de integración, ¿verdad? Hemos visto el método por sustitución, cambio de variable, método de integración por partes, y la semana pasada que vieron la integración de potencias de funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, este día vamos a ver otro método de sustitución, en donde se nos dice, por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión a cuadrado menos u cuadrado, o si nosotros tenemos una expresión a cuadrado más u cuadrado, o también tenemos la forma u cuadrado menos a cuadrado. Entonces nos dice que cuando nosotros en el integrando tengamos estas formas que vemos acá, vamos a utilizar un tipo de sustitución. En este caso, si ustedes ven en el guión, cuando tengamos esta forma, nos dice que vamos a hacer una sustitución y le vamos a llamar U a seno de teta. Importante que esta A nos dice que es una constante positiva. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos en el integrando una forma que se diga a cuadrado más u cuadrado, siempre una constante positiva, nosotros vamos a hacer una sustitución en donde U es igual a tangente de teta, ¿verdad? En caso nosotros tengamos este tipo, que ya lo vamos a ver en unos ejemplos, nosotros le vamos a llamar a U a secante de teta, ¿verdad? Entonces, este método es muy similar al método de cambio de variable o el método de sustitución, con la diferencia que este método se va a aplicar para casos específicos. Es decir, se va a aplicar cuando en el integrando tengamos expresiones similares a estas y que en este caso ya vamos a tener una sustitución definida. Si tenemos este caso, le vamos a llamar U a seno de teta. Si tenemos a cuadrado más u cuadrado, le vamos a llamar U a tangente de teta. Y si tenemos esta expresión, le vamos a llamar a U a secante de teta. Aquí ya tenemos nosotros definidos estas expresiones, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo, les voy a colocar acá. Si nosotros tenemos en el integrando una raíz cúbica de x cuadrado menos 8, ¿qué caso de estos podemos aplicar? Este es el caso 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Qué caso de estos podríamos aplicar acá? El tercero. El tercero, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, acá tenemos una constante positiva y le vamos a llamar a cuadrado, ¿verdad? Y aquí tenemos x al cuadrado y a x al cuadrado, donde tengamos esta variable, la vamos a sustituir por 1 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un caso de esta forma? Si yo tengo esto, si se fijan, es similar, pero ahí ya cambia que tenemos 8 menos x al cuadrado. ¿Ahí qué caso utilizaríamos? El primero. El primero, ¿verdad? El primero. Porque aquí tenemos 8, tenemos una constante positiva, le vamos a llamar a cuadrado, y a este que es x cuadrado sería u cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una forma u cuadrado menos a cuadrado, que sería el caso 3, y en este caso tenemos a cuadrado menos u cuadrado, que sería el caso 1, ¿verdad? Entonces, si yo tengo el caso 3, como hemos dicho arriba, yo voy a usar la sustitución
y voy a hacer U igual a secante de θ. Y en este caso, si yo tengo el caso 1, voy a hacer la sustitución U igual a seno de θ. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Vale. Sí. Entonces ahora vamos a ver el primer ejemplo o el primer ejercicio. Se lo voy a colocar por acá. Ingeniera, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. Sí, En sí, no necesariamente la constante tiene que estar elevada al cuadrado. Vale, por ejemplo, si nosotros tenemos 8 aquí, no necesariamente, pero yo la puedo transformar de manera que esté al cuadrado. Vamos a ver primero este caso y aquí lo van a comprender bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos ejercicio 1, nos dice calcular la integral de 1 sobre x raíz cuadrada de 9 más x cuadrado, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿esto ya copiaron? Sí. Vale. Entonces, si ustedes se fijan acá, nosotros podemos escribir también esta forma. Aquí falta el diferencial, ¿verdad? Podemos escribir esta forma como 1 sobre x raíz cuadrada. Aquí tenemos 9, ¿verdad? No está elevada al cuadrado, pero nosotros podemos escribirla como 3 al cuadrado, ¿verdad? Más x cuadrado. Entonces, nosotros podemos escribirla de esta manera para que esté directamente al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos aquí esta integral y nosotros vemos que en el denominador tenemos esta parte acá. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una expresión similar a los casos que les había propuesto, ¿verdad? Si ustedes ven aquí en el denominador, en esta parte, ¿a qué caso tenemos que es similar? ¿Al caso 1, al 2 o al 3? Al caso 2. Al 2, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos acá, tenemos aquí que es a cuadrado y aquí tenemos u al cuadrado, ¿verdad? Y están sumando, entonces tenemos el caso 2, ¿verdad? Entonces, si tenemos el caso 2, ¿qué sustitución vamos a utilizar? Tangente de eso. Ok, entonces vamos a usar la sustitución. Vamos a hacer u a tangente de θ, ¿verdad? Entonces, yo he dicho que a cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner que a cuadrado es igual a 9. Y yo tengo que u al cuadrado es igual a x cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo si quiero obtener solo a? Si tengo aquí elevado al cuadrado y yo quiero encontrar a... Saca raíz cuadrada. Raíz. Hay que sacar raíz. A ambos lados. Correcto, puedo sacar raíz cuadrada a este lado y a este lado. Entonces, si yo saco raíz cuadrada de 9, ¿cuánto me da? 3. A igual a 3. 3, ¿verdad? Y si yo quiero sacar u, ¿me queda solo? X. Solo x, ¿verdad? X. Entonces, yo ahora ya puedo sustituir con esta expresión, ¿verdad? Yo le he llamado u, que es igual a x.
y le he llamado a 3, ¿verdad? Entonces tenemos 3 tangente de teta. Esta va a ser mi sustitución, la que yo voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan del método de sustitución, nosotros sacábamos la derivada de esta expresión. ¿Cuánto nos da la derivada de x? De X. Sería de x. Y ahora derivamos también este lado. ¿Cuál sería la derivada de 3 tangente de teta? 3 secante cuadrado de teta. Correcto. Entonces tenemos 3 secante cuadrado de teta por el diferencial de teta, ¿verdad? Ahora puedo sustituir en esta expresión. Ya tengo dx, ya tengo cuánto vale x, ¿verdad? Entonces, yo tomo la expresión inicial y tengo integral de 1 sobre x raíz cuadrada de 9 más x cuadrado por el diferencial de x va a ser igual a la integral de 1 sobre, vamos a sustituir, ¿cuánto vale x? Acá está 3 tangente de teta. Ahora vamos a sustituir acá en esta expresión. Sería raíz cuadrada, aquí tenemos 9, más x al cuadrado. ¿Y cuánto vale x al cuadrado? 3 tangente de teta. Tenemos 3 tangente de teta. Todo esto elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ahora yo voy a sustituir dx, que dx es igual, multiplicado a 3 secante cuadrado de teta por el diferencial de teta, ¿verdad? Entonces, ahora podemos ir despejando y sustituyendo. Por ejemplo, si se fijan, acá tenemos 3 y tenemos 3, ¿verdad? Entonces aquí se nos elimina. Tenemos 3 y tenemos 3. Ahora vamos a colocar que eso es igual a la integral. Aquí nos queda secante cuadrado de teta, ¿verdad? En el numerador, por el diferencial de teta. Todo esto, tenemos aquí tangente de teta, raíz cuadrada, aquí tenemos 9, más, ¿cuánto sería 3 tangente de teta al cuadrado? 9 tangente de teta, tangente cuadrado de teta. Tangente cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué podríamos hacer? Veamos qué tenemos acá. Factor común se podría sacar. Sacamos factor común, ¿verdad? Entonces sería la integral de secante cuadrado de teta por el diferencial de teta, tangente de teta, y aquí sacamos factor común, ¿verdad? Factor común, 9. ¿Cuánto nos quedaría dentro del factor? 1 más tangente cuadrado de teta. 1 más tangente cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros recordamos, tenemos una identidad trigonométrica en donde podemos sustituir todo esto en función del secante cuadrado. ¿A cuánto es eso? Secante cuadrado. Correcto. Si nosotros tenemos 1 más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta, ¿verdad? Esa es una identidad trigonométrica. Entonces, yo puedo sustituir todo esto
como secante cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces se lo puede escribir acá. No sé si esto ya lo tienen copiado. Sí. Sí, ingeniero. Entonces yo tengo que la integral de 1 sobre x raíz cuadrada de 9 más x cuadrado por el diferencial de x va a ser igual a lo que tenemos acá, ¿verdad? Pero ya lo vamos a sustituir por la identidad trigonométrica. Nos queda secante cuadrado de teta por el diferencial de teta sobre, tenemos tangente de teta, y allá nosotros tenemos raíz cuadrada de 9 por secante cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que podríamos ahora sacar de la raíz, ¿cómo nos quedaría si nosotros La efectuamos constante. esa raíz? 3 secante de teta. Correcto, porque sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces tenemos tangente de teta por 3 secante de teta. Entonces ahora, ¿qué podemos simplificar? Veamos qué podemos simplificar ahí. El secante cuadrado se eliminaría con el secante de teta. Nos queda solo secante arriba, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, nos quedaría que esto es igual a la integral de secante de teta por el diferencial de teta sobre 3, ¿verdad? Pero esa constante, ¿qué podríamos hacer? Sacarla. No sale. Sería un tercio, ¿verdad? Nos queda acá un tercio. Nos queda un tercio. Y acá abajo solo nos queda tangente de teta, ¿verdad? Entonces, ahora veamos si podemos utilizar identidades trigonométricas para resolver esto, o si lo podemos resolver de alguna fórmula directa, ¿verdad? Si nosotros recordamos, 1 sobre secante es igual a ¿qué? 1 sobre coseno. Sí, correcto. Tenemos que 1 sobre secante, o bien si nosotros tenemos secante de teta, es igual a 1 sobre coseno, ¿verdad? Entonces, si yo tengo coseno de teta, es igual a 1 sobre secante. Entonces, ¿cómo podríamos ahí nosotros reemplazarlo? Si tenemos que secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta, ¿verdad? Sí. Nos quedaría un tercio integral, secante de teta es 1 sobre coseno de teta. Y aquí es igual tangente de teta si lo queremos pasar en función de seno y coseno. Ya no sobre coseno. 1. Teta sobre coseno de teta, ¿verdad? Todo esto por el diferencial de teta, ¿verdad? Entonces ahora si yo realizo, ¿verdad? Los extremos por extremos y medios por medios, ¿cuánto me quedaría ahí? Coseno de teta. Coseno de teta sobre la tangente de teta.
a coseno sobre seno por coseno. Sí, si se fijan, acá teníamos coseno de teta, y nos quedaría dividido por seno, ¿verdad? Y aquí se nos eliminan los cosenos, ¿verdad? Solo nos quedaría 1 sobre seno de teta. Sí, así es. ¿Puedo borrar acá? Sí, sí. Entonces dijimos que la integral de 1 sobre x raíz cuadrada de 9 más x cuadrado por el diferencial de x va a ser igual a 1/3 integral, nos queda 1 sobre seno, ¿verdad? Pero aquí es igual 1 sobre seno. A la cosecante. Es igual a 1/3 de la integral de cosecante de teta. Ahora, alguien me dice a qué sería igual la integral del cosecante de teta. Al logaritmo Menos la natural cotangente. de cosecante de teta menos cotangente de teta. Logaritmo natural de cosecante de teta menos cotangente de teta, ¿verdad? ¿Qué nos falta aquí? Cambiar la variable. La constante de integración. Entonces, ahora yo ya he integrado, pero si se fijan, tenemos todo en función de teta, ¿verdad? Y nuestra variable original es X. X. Entonces, ahora veamos cómo podemos hacer la sustitución para llegar de nuevo a X, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer uso, ¿se acuerdan de la sustitución, verdad? ¿Qué sustitución utilizamos aquí? X es igual a 3. Tangente de teta. Así era, ¿verdad? Vale, entonces, si yo aquí despejo la tangente de teta, ¿cuánto me quedaría? X sobre 3. X sobre 3, ¿verdad? Entonces, si yo acá yo tengo tangente de un ángulo que es igual a X sobre 3, yo puedo hacer uso de un triángulo. ¿Se acuerdan? Teníamos un triángulo rectángulo, ¿verdad? La característica del triángulo rectángulo es que la suma de estos dos ángulos nos da 90 grados, ¿verdad? Pero aquí lo importante de este triángulo es que esto nos va a permitir encontrar la variable original. Entonces, ¿alguien se acuerda? Si nosotros le llamamos aquí a este ángulo, la tangente de teta sería igual, ¿se acuerdan? Este es el cateto opuesto, ¿verdad? Entre adyacente. Entre el cateto adyacente. Entonces, quiere decir que si yo tengo tangente de teta, ¿qué valor sería este cateto opuesto? X. Sería X, ¿verdad? ¿Y cuál sería mi lado adyacente? 3, ¿verdad? 3. Entonces, ustedes se recuerdan que de Pitágoras, ¿cómo sacábamos este lado? La raíz cuadrada de cuadrado más 3 cuadrado. Entonces, esto nos quedaría 3 al cuadrado es 9. 9, ¿verdad? Y tenemos X y lo elevamos al cuadrado, nos queda X cuadrado. Entonces, si nosotros vemos, ya tenemos nuestro triángulo formado con todos los lados. Y yo aquí ya puedo sacar otras razones trigonométricas, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se recuerdan, si yo tengo aquí que yo quiero sustituir cosecante, ¿a qué era igual el cosecante de un ángulo? 1 sobre seno. Al seno de un ángulo. 1 sobre seno. 1 sobre seno.
y seno nos dice que es opuesto entre la hipotenusa. Y entonces, si cosecante es el inverso del seno, ¿a cuánto sería cosecante? Si nosotros decimos el seno de un ángulo, cosecante sería 1 sobre secante. sería el seno de un ángulo sería opuesto, cateto opuesto, Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa. Y si decimos que el cosecante es el inverso del seno, solo vamos a invertir acá, ¿verdad? El cosecante nos quedaría igual a hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, a partir de ese triángulo, ¿a cuánto sería cosecante de teta? Raíz de 9 más x cuadrado sobre x. Raíz de 9 más x cuadrado sobre x, ¿verdad? Entonces ya tenemos nosotros sustituido el cosecante de un ángulo en función de x. Para esto usamos nosotros el triángulo, ¿verdad? Entonces yo aquí ya puedo sustituir cosecante, pero ahora faltaría sustituir cotangente. ¿A qué sería igual cotangente? ¿Puedo borrar acá? Sí, sería 3 sobre x. 3 sobre x, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, la tangente es opuesto entre adyacente, pero como cotangente es el inverso de tangente, sería adyacente entre el opuesto. Entonces tengo que cotangente es igual a 3 sobre x, ¿verdad? Entonces, ahora yo ya puedo sustituir cosecante de teta y ya puedo sustituir cotangente de teta. Entonces, ¿a cuánto nos quedaría toda la integral? Nos queda la integral de 1 sobre x, 9 más x cuadrado por el diferencial de x sería igual a 1/3 logaritmo natural del valor absoluto de cosecante. ¿Y cuánto es cosecante? Raíz de 9 más x cuadrado sobre x. Raíz de 9 más x cuadrado sobre x. Ahora menos cotangente de teta. ¿Y cuánto es cotangente? 3 sobre x. 3 sobre x. 3 sobre x. Y todo esto más La constante de integración. entonces, de esa manera, nosotros hemos obtenido la respuesta a este ejercicio. ¿Está claro o hay preguntas? Está claro. Vale. Entonces, ahora vamos a ver otro ejercicio, siempre aplicando estos casos, ¿verdad? El siguiente ejercicio que tienen en su guión si se fijan ahí en su guión, también tienen otra forma de resolver este ejercicio. Si se fijan, este ejercicio lo utilizamos, primero encontramos qué caso era, luego lo sustituíamos, pero solo sustituíamos x. Entonces, ahora nosotros tenemos un caso, este mismo caso, pero lo podemos resolver de forma más corta, a través del triángulo que nosotros vimos acá, ¿verdad? Si nosotros hacemos desde partida uso del triángulo, entonces vamos a simplificarlo más. Vamos a probar a hacerlo de esa manera. Veamos, nosotros teníamos, si se recuerdan, la integral de 1 sobre 9 raíz de, perdón, aquí es x, ¿no? X
9 más x cuadrado por el diferencial de x. ¿Se recuerdan qué caso teníamos? Caso 2. ¿Era el caso 2? Sí. Sí, era el caso. Entonces, si era caso 2, dijimos que la sustitución iba a ser a tangente de teta, ¿verdad? Entonces dijimos que como a cuadrado es 9, ¿verdad? Un cuadrado es x cuadrado. Nosotros sacamos la raíz, nos quedó 3, ¿verdad? Y aquí 1 nos queda igual a x. Entonces, si yo sustituyo acá en esto, nos quedaría que u, que es igual a x, a es igual a 3, tangente de teta. Pero, si ustedes se recuerdan cómo despejamos aquí tangente de teta, nos quedó que tangente de teta es igual a x sobre 3, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, nosotros formamos el triángulo. Entonces, ¿a cuánto nos quedó acá? Si yo llamo a este ángulo teta, el opuesto dijimos que es x, ¿verdad? Y el adyacente es 3. ¿A cuánto nos quedó aquí en la hipotenusa? Raíz de 9 más x al cuadrado. 9 más x cuadrado. Entonces, si se fijan, hemos utilizado ahora, desde el inicio, el triángulo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que vamos a ver si nosotros sustituimos de una sola vez toda esta expresión. ¿Se recuerdan que al inicio fuimos sustituyendo de x y sustituimos x cuadrado y sustituimos de x, ¿verdad? Que de x nosotros dijimos que es igual a 3 secante cuadrado de teta. Pero ahora yo quiero buscar alguna razón trigonométrica que me permita sustituir de una sola vez lo que tenemos en el denominador. ¿Qué razón trigonométrica podríamos utilizar para sustituir teta y en función de x? Secante. Correcto, podríamos usar secante de teta, ¿verdad? ¿Cuánto sería el secante de teta? ¿A cuánto sería secante de teta? Sería hipotenusa sobre opuesto. Adyacente, perdón. Hipotenusa sobre adyacente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que secante de teta es igual a la raíz cuadrada de 9 más x al cuadrado sobre 3, ¿verdad? Entonces ahora yo tengo esta expresión y tengo esta expresión que tengo acá. Pero para encontrar esta expresión solo tengo que despejar el 3 y lo voy a pasar a multiplicar por secante. Entonces me quedaría que la raíz cuadrada de 9 más x cuadrado es igual a 3 veces secante de teta. ¿Lo ven acá? Yo ya tengo esto que es igual a esto. Entonces, ahora yo puedo sustituir. Yo vengo y sustituyo y tengo que la integral de 1 sobre x, raíz cuadrada de 9 más x cuadrado, diferencial de x, es igual. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? 1 sobre, ¿de cuánto sería x? ¿Cuánto vale x? 3 tangente de teta. 3 tangente de teta, ¿verdad? ¿Y cómo sustituyo eso? Ya lo tengo. Secante de teta. 3 secante de teta por 3 secante de teta. Ahora voy a sustituir el diferencial de x, que dijimos que es igual a 3 secante cuadrado de teta. Por 3 secante cuadrado de teta por el diferencial de teta, ¿verdad? Entonces,
Aquí podríamos eliminar, ¿verdad?, algunos términos. Tengo aquí 3, puedo eliminarlo acá, y tengo este secante, y tengo aquí al cuadrado, nos queda solo secante arriba, ¿verdad? Entonces tengo la integral del secante de teta por diferencial de teta sobre 3 tangente de teta. ¿Les parece conocido esto? Sí. Entonces, si se fijan, a través de sustituir directamente a través del triángulo, podemos llegar siempre a la misma expresión, ¿verdad? Se recuerdan que aquí solo nos queda 1/3 de la integral secante de teta, dijimos que es 1 sobre el coseno de teta, ¿verdad? Y tangente el seno de teta sobre coseno de teta por el diferencial de teta. Aquí se nos eliminaba coseno y solo nos quedaba 1 sobre seno, ¿verdad? Y llegamos que 1 sobre seno es cosecante. Entonces podemos llegar a la misma respuesta haciéndolo de la primera manera o de esta otra que es más corta, ¿verdad? Entonces aquí ya ustedes solo realizan la integral y luego sustituyen con el triángulo, ¿verdad? ¿Está claro o hay alguna pregunta? Aquí nos queda 1/3 de integral cosecante de teta, ¿verdad? Y ya ustedes saben cuánto es eso. ¿Está claro o hay dudas? Está claro, señor. Está claro. Ok. Entonces, ustedes así pueden hacerlo de la primera forma, que es un poco más larga, y también pueden hacerlo de esa otra forma. Entonces, ahora sí vamos a ver el siguiente ejercicio y lo vamos a resolver por esta segunda forma, ¿verdad? Que es más corta. Vale, el siguiente ejercicio nos dice ejercicio 2, nos piden calcular la integral de dx sobre x cuadrado raíz de 4 menos x cuadrado. Ahora, si vemos si podemos utilizar algún caso de los 3 casos que vimos para resolver esta integral. ¿Y qué caso sería, verdad? Caso 2. ¿Cómo? Caso 2. Sería Caso 1. Vamos a ver, tenemos a cuadrado. Tenemos Caso 1. entonces tenemos caso 1, ¿verdad? Tenemos caso 1 porque el caso 1 nos dice que es a cuadrado menos u cuadrado. Caso 1. Y el caso 1, ¿qué sustitución nos dice que podemos realizar? Es la de seno. U igual a seno de teta, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Ok. Entonces, si nosotros tenemos a cuadrado, ¿a qué sería igual a cuadrado? 4. A 4, ¿verdad? ¿A qué es igual un cuadrado? X Cuadrado. Y ahora, si nosotros despejamos A y despejamos U, ¿a qué sería igual? A. Solo sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? A ambos lados. Muy La buena. raíz de 4 nos queda 2. Y U nos queda igual a X, ¿verdad? Entonces ahora si nosotros sustituimos acá, nos queda que U es igual a X, A es igual a 2 por el seno de teta, ¿verdad?
Si yo saco la derivada de todo esto, ¿a cuánto nos quedaría? De x es igual, derivada de 2 seno de teta. 2 coseno de teta. Coseno de teta. 2 coseno de teta por el diferencial de teta, ¿verdad? Entonces, ahora si yo quiero usar la forma más corta, entonces vengo y yo despejo, en este caso, seno de teta. ¿A qué sería igual seno de teta? X sobre 2. ¿Verdad? A x sobre 2, ¿verdad? Entonces, ahora si yo formo mi triángulo para poder relacionar eso, nos quedaría, si yo tengo acá el ángulo teta, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale mi cateto opuesto? X. Puesto vale X. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 2. 2, ¿verdad? La hipotenusa es igual a 2. Entonces, ahora, si yo quiero sacar por Pitágoras este lado, ¿a cuánto sería igual este cateto? Raíz de 4 menos X al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que sería 4, menos X elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahora, si se recuerdan, el siguiente paso era buscar una razón trigonométrica que me sustituyera o que me reemplazara teta en función de x, ¿verdad? Normalmente se busca una razón trigonométrica que también esté relacionada con esto, ¿verdad? Yo tengo seno y tengo coseno. Veamos ahí cuál de las razones trigonométricas podríamos utilizar. Tangente. ¿Será tangente? ¿A qué sería tangente? Coseno. Podríamos usar coseno, ¿verdad? Porque coseno, se lo voy a escribir acá, porque el coseno de teta, ¿a qué es igual coseno de teta? Opuesto sobre la hipotenusa. Adyacente sobre la hipotenusa. ¿Se recuerdan? Pueden utilizar también esta palabra, ¿verdad? Socatoa, ¿se acuerdan? En donde tenemos que seno es igual opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Entonces, coseno es adyacente sobre hipotenusa. Coseno sería, ¿cuánto? Adyacente. Raíz de 4 menos X al cuadrado. ¿Y la hipotenusa? 2. 2, ¿verdad? Entonces, para yo poder reemplazar esa expresión en esta, vamos a usar o vamos a despejar el 2 acá, ¿verdad? Para despejar raíz de 4 menos x cuadrado es igual a 2 coseno de teta, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ya tenemos cómo reemplazar de x, lo tenemos acá. Ya tenemos que x vale 2 seno de teta, pero elevamos al cuadrado. Y ya tenemos cómo reemplazar raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces, reemplazando, ¿cuánto nos quedaría? Vamos a ver. Integral de x cuadrado, 4 menos x cuadrado es igual. ¿Cuánto vale de x? 2 coseno de teta. 2 coseno de teta por el diferencial de teta. Sobre, ¿cuánto vale x? 2 seno de teta. Y eso lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Sí. 2 seno de teta elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es raíz de 4 menos x cuadrado? 2 coseno de teta. 2 coseno de teta, ¿verdad? Por 2 coseno de teta. Entonces ahí puedo eliminar algunas expresiones. Se nos va. Simplificar los cosenos. Los 2 cosenos de teta. 2 coseno de teta, ¿verdad? Entonces nos quedaría
que esto es igual. Aquí nos queda siempre, vamos a realizar esto. Nos quedaría, ¿cuánto nos queda acá? Al elevarlo al cuadrado, 2 seno de teta al cuadrado. 4 seno cuadrado. 4 seno cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una constante. ¿Cómo sacamos la constante de la integral, verdad? Un cuarto nos queda. Entonces nos quedaría integral, perdón, un cuarto de la integral de 1 sobre seno cuadrado. Pero ¿cómo podemos reemplazar 1 sobre seno cuadrado? ¿A qué es igual? Cosecante cuadrado. Cosecante cuadrado de teta, ¿verdad? 1 sobre seno, aquí lo voy a poner 1 sobre seno cuadrado de teta es igual a cosecante de teta. Entonces nos queda cosecante cuadrado de teta por diferencial de teta. Veamos cuánto sería la integral de cosecante cuadrado. Menos cotangente de teta. Menos cotangente de teta, ¿verdad? Entonces sería menos, nos queda un cuarto de cotangente de teta más la constante de integración, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Sustituirlo en términos de X. Sustituirla en términos de X, ¿verdad? Entonces, para sustituirla en términos de X, yo voy a hacer uso de mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, si hago uso de mi triángulo rectángulo, voy a encontrar a cuánto es igual cotangente de teta. Veamos cuánto es cotangente de teta a partir del triángulo. Es adyacente sobrepuesto. Es adyacente sobrepuesto, ¿verdad? ¿Y a cuánto sería eso? Raíz de 4 menos x al cuadrado sobre x. 4 menos x al cuadrado sobre x. Entonces es esto lo que yo voy a sustituir en la integral. Bueno, la respuesta ya sería que la integral de dx sobre x cuadrado por la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado es igual, dijimos, menos un cuarto por cotangente de teta. Pero hemos dicho que cotangente de teta es igual a 4 menos x cuadrado sobre x, ¿verdad? Más la constante de integración. Entonces ahora si yo multiplico menos un cuarto por esto, nos quedaría menos raíz de 4 menos x cuadrado sobre 4 por x, ¿verdad? Más la constante de integración. Entonces, esta sería la respuesta, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta o está claro? ¿De dónde es que salió el menos del cuarto? ¿Cómo? ¿De dónde es que saca el menos? Aquí está. Menos. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Porque, si se acuerdan de aquí, la integral de cosecante de teta es igual a menos cotangente de teta más c. Entonces, de ahí sale el signo negativo, ¿verdad? Al integrar cosecante cuadrado de teta. ¿Está claro ahí? Sí, gracias. Vale. Entonces les doy unos pocos minutos solo para que terminen de copiar y veamos si podemos resolver otro ejercicio. Ingeniera, yo tengo una duda. Dígame. Vaya, en el caso que ahorita hemos visto solo integrales que tienden, digamos, a al cuadrado menos
o cualquiera de los tres casos abajo, o sea, en el denominador. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si estuvieran en el numerador? ¿Qué pasaría si estuviera en el numerador? Sí, o sea, Lo podríamos resolver también. Si gustan, más adelante vamos a ver un ejercicio de esa forma para que ustedes lo comprendan ahí. ¿Y cuál sería la manera, verdad? Para que ustedes lo vean bien. Ah, vaya, gracias. Vale, ahí me avisan si ya lo copiaron para borrar. Ahí nos dice la integral del cosecante cuadrado es igual al logaritmo. No, sería, si ustedes se fijan, si se van ahí a sus fórmulas básicas que vieron en el primer guión, tenemos que la integral, perdón, pero aquí sería, sí, aquí tengo un error yo, pero es un error aquí de escritura, ¿verdad? Es cosecante cuadrado. Aquí, esto sería cosecante cuadrado. La integral de cosecante cuadrado de teta sí sería menos cotangente de teta, ¿verdad? Si solo es cosecante, ahí está bien ¿cómo se llama? La observación, ¿verdad? Pero aquí estamos integrando cosecante cuadrado. Yo me había comido el 2. ¿Ya está? Sí, ya, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Bueno, entonces vamos a borrar y vamos a ver un ejercicio como respondiendo a la duda del compañero, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estuviera en el numerador? Vamos a ver. Veamos el ejercicio 3, vamos a ver. Veamos ejercicio 3. Voy a colocarles acá. Tenemos raíz cuadrada, integral de raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado por el diferencial de x. Si se fijan acá, esta expresión no la tenemos en el denominador, ¿verdad? Solo tenemos acá una expresión que sería raíz de 4 menos x cuadrado por dx. Veamos si siempre podemos ocupar el mismo procedimiento. Aquí tenemos 4 menos x cuadrado. ¿Qué caso podríamos utilizar ahí? De los tres. El 1. Tenemos aquí a cuadrado y aquí tenemos un cuadrado, ¿verdad? Entonces podemos utilizar el caso número 1. ¿Y qué nos dice el caso 1 que vamos a sustituir? ¿Cuánto vale U? A seno de teta. A seno de teta, ¿verdad? Entonces, si A cuadrado es igual a 4 y X cuadrado, perdón, y U cuadrado es igual a X cuadrado, ¿cuánto sería A? A igual a 2 y X, y U igual a X. Y U igual a X, ¿verdad? Entonces, veamos, solo sustituimos acá en esto. Nos quedaría que U es igual a X
A es igual a 2 y tenemos seno de teta, ¿verdad? Si nosotros sacamos la derivada, nos quedaría de x es igual, ¿cuánto sería la derivada de 2 seno de teta? Ya lo vimos, ¿verdad? 2 coseno de teta. 2 coseno de teta. De teta. Por el diferencial de teta. Entonces, ahora, ¿cuál era el siguiente paso que hacíamos? El triángulo. Triángulo, ¿verdad? Y lo despejamos para encontrar acá. Despejamos seno de teta es igual a x sobre 2, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el triángulo rectángulo, nos quedaría si llamamos a ese ángulo teta, nos quedaría que el cateto opuesto es x, ¿verdad? Es similar al anterior. Y la hipotenusa vale 2. ¿Cuánto dijimos que valía acá por Pitágoras? Raíz de 4 menos x cuadrado. Raíz de 4 menos x cuadrado, ¿verdad? Entonces ahora buscábamos una razón trigonométrica con la que podamos sustituir 4 menos x cuadrado y que también estuviera relacionada con eso, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que era? Coseno. Coseno de teta, ¿verdad? Coseno de teta es igual, ¿cuánto es coseno de teta? Raíz Raíz de 4 menos x al cuadrado. 4 menos x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces, de ahí nosotros ya despejábamos 4 menos x cuadrado es igual a 2 coseno de teta, ¿verdad? Entonces, ahora ya podemos sustituir de x y ya podemos sustituir directamente toda la parte del integrando acá, ¿verdad? Entonces nos quedaría que la integral de raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado por el diferencial de x va a ser igual a, ¿cuánto vale raíz de 4 menos x cuadrado? 2 coseno de teta. 2 coseno de teta. Ahora multiplicamos por el diferencial de x. ¿Cuánto es el diferencial de x? 2 coseno teta de teta. Por 2 coseno de teta por el diferencial de teta. Acá me comí la integral, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría acá? Tenemos 2 por 2, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda ahí? 4 coseno cuadrado de teta. Y lo pasamos fuera de la integral, ¿verdad? 4. ¿Y coseno por coseno cuánto sería? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta por el diferencial de teta. Ahora veamos cómo podríamos nosotros resolver esta integral. Coseno cuadrado de teta por diferencial de teta. ¿Se Se recuerda? podría aplicar una identidad. Veamos si podemos aplicar una identidad. ¿Qué identidad podríamos usar? 1 menos el seno al cuadrado. 1 menos seno al Seno cuadrado. cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, ¿verdad? Y si nosotros queremos despejar coseno cuadrado de teta, nos quedaría 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces veamos si podríamos ahora encontrar la integral de seno cuadrado. ¿Cómo podríamos encontrarla?
Si se fijan, si yo sustituyo coseno cuadrado de teta por 1 menos seno cuadrado de teta, tendríamos que encontrar la integral de seno cuadrado de teta, ¿verdad? Entonces, una forma en la que lo podríamos hacer, ustedes se recuerdan el tema pasado que vieron, integración por potencias de funciones trigonométricas. Sí. Entonces, si ustedes nos damos una recordadita. Tengo una compañera. ¿Hola? Se podría aplicar el 1 más coseno de... Pudiéramos ir directamente con la identidad de 1 más coseno de teta sobre 2. O sería la identidad coseno cuadrado de teta, ¿se recuerdan? Es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Vamos a ver el guión pasado. ¿Se recuerdan esta identidad? Sí. Entonces, si ustedes se acuerdan, es como que estuviésemos aplicando el caso 2, ¿verdad? De funciones de potencias de funciones trigonométricas. El caso 2 nos dice que cuando la potencia está elevada al cuadrado, nosotros podemos utilizar esta identidad, ¿verdad? Entonces, utilizando esta identidad, nos quedaría 4 integral de 1 más coseno de 2 teta sobre 2, y todo esto por el diferencial de teta, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Ahora podríamos dividir 1 sobre 2 más coseno de 2 teta sobre 2. ¿Podemos separarlo? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo separamos, nos quedaría que esta integral es igual a 4 factor, vamos a agrupar porque el 4 afecta a todo esto, ¿verdad? Entonces, sería de la integral de 1 medio más coseno de 2 teta sobre 2 por diferencial de teta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos cuando nosotros teníamos en la integral una suma o resta de integrales? Se separan. Lo separamos, ¿verdad? Entonces nos queda 4. Todo esto nos quedaría 1 medio por d teta. Podemos sacar la constante, ¿verdad? Integral de d teta. Más, aquí tenemos también dividido el 2. Nos queda 1 medio, ¿verdad? De la integral de coseno de 2 teta por diferencial de teta. Ahora veamos si podemos integrar todo esto. ¿De qué forma podemos integrar? Esto lo tenemos directo, ¿verdad? ¿Y eso cómo podríamos integrar? Cambio de variable. Por cambio de variable, ¿verdad? Recuerden, si nosotros hacíamos W igual a 2 teta y derivábamos, ¿verdad? ¿Cuánto es la derivada de esta? Dos de teta. 2 por d teta. Y se acuerdan que nosotros tenemos aquí d teta, ¿verdad? Pero no tenemos el 2. Entonces nosotros podemos despejar de acá d teta. Nos quedaría que d w sobre 2 es igual a d teta. Entonces ya nosotros podíamos sustituirlo todo acá, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría? 4 factor. Esto lo podemos
podemos hacer directamente? Sí, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí, después lo resolvemos. Más 1/2 de coseno, por ejemplo, de W, ¿verdad? Coseno de W por diferencial de teta. Y diferencial de teta es dW sobre 2. ¿Verdad? Esto y ustedes ya ahorita realmente saben que esto proviene de una sustitución, ¿verdad? Entonces, nos quedaría 4, 1/2 de teta más, aquí tenemos, podemos multiplicar el 4, ¿verdad? 1/4. ¿Y cuánto sería la integral del coseno de W? Menos seno. Solo sería seno, ¿verdad? Pero ¿cuánto vale W? 2 teta, ¿verdad? ¿Cuánto vale W? 2 teta. Entonces, solo lo podemos de una sola vez sustituir acá. Y nos queda que ya también podemos resolver eso. De hecho, directamente lo pudimos haber resuelto. ¿Cuánto sería la integral de Teta. Teta, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? Ya tenemos la... Multiplicar todo por 4. Falta aquí la constante, ¿verdad? Porque ya hemos integrado. Si se fijan, ya integramos, nos queda más c. Ahora, nosotros también podríamos utilizar otra identidad para acá. ¿Se acuerdan lo que es igual? El seno de 2 teta. A seno por coseno. Sería a 2 veces seno de teta por coseno de teta, ¿verdad? Entonces esto lo podemos nosotros colocar acá, ¿verdad? Y nos quedaría que es 4 de teta sobre 2 más, nos queda 1/4, ¿verdad? 1/4, y aquí nos queda por 2 veces seno de teta por coseno de teta, más la constante de integración. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Ya podemos ir multiplicando cada uno de ellos, ¿verdad? ¿A cuánto nos quedaría ahí? 2 veces teta más. Aquí nos quedaría 4 entre 2, tenemos 2 veces teta, ¿verdad? Aquí tenemos 2 y se simplifica con 4, ¿verdad? Tenemos 1/2. Multiplicamos por 4. Solo nos quedaría 4. 2 veces, ¿verdad? Porque aquí tenemos 4 por 1/4 y 2. Aquí se nos elimina el 4 con el 4 y solo nos quedaría 2, ¿verdad? ¿Ya lo ven? Sí, sí. Y solo nos quedaría 2 seno de teta por coseno de teta más c, ¿verdad? De igual manera, aquí nosotros podemos sacar factor común de 2, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedaría? 2 factor de teta más seno de teta por coseno de teta más la constante de integración. Entonces, de esa manera, acá tenemos la respuesta, ¿verdad? Nos falta dejar en términos de x. Ahorita, correcto, muy bien. Ya veo que están observadores, ¿verdad? Vamos a ver. Nos falta reemplazarlo. ¿Cómo lo reemplazamos ahí? Por medio del triángulo. Por medio del triángulo, ¿verdad? ¿Puedo borrar acá? Sí. Ingeniera, una duda. Sí. ¿Cómo pasó del seno de 2 teta a 2 seno de teta por coseno de teta? Aquí se acuerdan, nosotros tenemos una identidad trigonométrica, ¿verdad? Se la voy a poner aquí.
Ustedes tienen esa identidad en su guión de la semana pasada. Si tenemos seno de 2 teta, ¿a cuánto es? Veamos el guión de la semana pasada. Veamos la fórmula número 6. De la fórmula número 6 de su guión de la semana pasada, tenemos que 2 veces seno de teta por coseno de teta, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, como teníamos seno de 2 teta, lo hicimos 2 veces seno de teta por seno de teta. Solo aplicamos la identidad trigonométrica. ¿Queda claro? Sí, muchas gracias, ingeniero. Entonces ahora, si solo sustituimos, vamos a sustituir teta y también tenemos seno de teta y coseno de teta. ¿Cuánto sería el seno de teta de acuerdo al triángulo? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Entonces sería x sobre 2, ¿verdad? ¿A cuánto sería coseno de teta? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Y cuánto es eso? Raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2. Sobre 2, ¿verdad? Entonces, pero ahora si se fijan también tenemos teta. ¿Cómo despejamos teta? Con seno a la inversa. Podemos sacarlo de aquí o lo podemos sacar de aquí, ¿verdad? Si se fijan, tenemos más fácil despejarlo de esa expresión, de la primera. Entonces, si sacamos, teta es igual a seno inverso de x sobre 2, ¿verdad? Entonces, ahora sí, sustituimos y tenemos que la integral de 4 menos x cuadrado por dx es igual a 2 veces teta. ¿Y cuánto es teta? Seno inverso de x sobre 2. Seno inverso de x sobre 2. Ahora, más seno de teta por coseno de teta. ¿Y cuánto es seno? X sobre 2, ¿verdad? ¿Y cuánto es coseno? Raíz de 4 menos x cuadrado sobre 2. Entonces, si simplificamos, ¿cuánto nos quedaría? Quedaría x de 4 menos x cuadrado entre 4. Más, aquí nos queda x raíz de 4 menos x cuadrado sobre 4, ¿verdad? Aquí nos falta la constante de integración, ¿sí? Más c. Ahora sí, hemos llegado a la respuesta, ¿verdad? Ahora sí. ¿Queda claro?